inspector de trabajo. Cina, la moderadora, va a dar la introducción y creo que es una persona importante para la labor de la fiscalización de estos derechos desde la autoridad pública. El organismo público de la Inspección de Trabajo se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa, y creo que la Inspección de Trabajo, que está muy mermada de recursos, está haciendo una labor loable, y el inspector nos va a alumbrar un poco más en este sentido. Dar las gracias, disculparme porque la hiperconectividad en este caso es física, es algo disparado hacia Valencia, tenía muchas ganas de verlo, lo veré después en YouTube. Un apunte solamente al final, por lo que estábamos diciendo, el 92% en la Comunidad Valenciana, el 92% de las personas que han pedido reducción de jornada con reducción de sueldo son mujeres. Si se reduce la jornada, estamos trabajando también en ese ámbito. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente intervención, que se titula El control por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de los límites a la desconexión digital en el trabajo. Nuestro ponente es Juan Camilo Frías, inspector de Trabajo y de Seguridad Social, antiguo jefe de inspección en Castellón y Valencia, subdirector general y profesor asociado en la Universidad Jaume I. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado como profesor en numerosas conferencias, seminarios, cursos y, sobre todo, en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. Le damos paso a nuestro ponente. Muchas gracias, Fina. Muchas gracias también especialmente a Francisco por su invitación a participar en este foro, que me parece tan interesante. Además, he tenido el privilegio de ser precedido por la brillante intervención del secretario autonómico, don Rinaldo Deu, que además nos ha puesto, digamos, el toro en suerte y nos ha planteado ya muchas cuestiones, algunas incluso, que iba yo a abordar y que me van a permitir también poder dedicar un poco más de tiempo a otros aspectos, porque él las ha tratado de forma amplia y exhaustiva. Bien, lo primero es expresar mi satisfacción porque, aparte por estar en esta casa, que ha sido la mía durante muchos años que estuve aquí o al menos unos cuantos años como profesor asociado, expresar mi satisfacción porque se celebre este foro y se celebre sobre una cuestión que llama la atención, que no esté siendo objeto de mayor dedicación por parte administrativa, por parte académica, porque hoy en día nos encontramos ante una auténtica revolución de lo que son las relaciones laborales, el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Aquí se ha planteado en la intervención del secretario autonómico anteriormente, ¿no? Seguimos los que nos dedicamos a esto, llevamos muchos años dedicados a esto, constreñidos a un ámbito de la relación laboral, de lo que pasa en el centro de trabajo, lo que se puede controlar en el centro de trabajo, pero esto ha desbordado completamente. Y no ha desbordado exclusivamente en el ámbito del trabajo a distancia, como veremos luego, es que ni en los puestos de trabajo más cualificados, es que desborda en cualquier ámbito. Es que hoy en día cualquier trabajador, incluso en los puestos menos cualificados, como decía, o de menor remuneración, está expuesto a que un día reciba un WhatsApp que diga que mañana tienes que venir a las 8 de la mañana, cuando él tenía otros planes, otras cosas, otras obligaciones, ¿no? Y esto, insisto, con carácter general, o alguien que esté en una situación de distribución irregular de la jornada, que se le cambie la jornada, etcétera, etcétera, incluso a cualquier ámbito de responsabilidad, ¿no? Entonces, frente a esto, ha habido cambios normativos que se van a abordar con más profundidad de lo que vaya a hacer yo, porque a mí me toca el control administrativo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años, cambios normativos importantes, pero yo creo que hace falta una política general, una política de control, tanto administrativa como por parte de los agentes sociales, de estas cuestiones que, insisto, que parece que quedan un poco soslayadas y que quedan un poco amparadas en lo del trabajo a distancia. No estamos hablando de algo que va mucho más allá del trabajo a distancia. Bajo mi punto de vista, como veremos, va mucho más allá de las personas que trabajan en su domicilio de forma predominante, porque afecta, como decimos, a muchas. Perdona, Juanjo, mira, es que nos están diciendo que desde YouTube no te ven. Ponte aquí, por favor. Mira, aquí, siéntate aquí.
Nada, saludo a los youtubers. No sé si youtubers somos nosotros realmente, ¿no? Bien, decía que me ha producido especial satisfacción en la intervención de Enric Nondedeu la referencia que ha hecho a los riders, a la actuación en relación con los riders y a la situación de los riders, que no es exclusivamente, aunque sí tiene incidencia con lo que vamos a hablar aquí. Pero es que la evolución que ha habido en la situación de los riders, de los repartidores o como lo queramos llamar, demuestra la utilidad y el carácter absolutamente imprescindible que tiene el control administrativo y el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cuando estamos hablando de los riders, estamos hablando de todas estas personas que desgraciadamente todavía en un porcentaje altísimo ni siquiera tienen reconocidas por sus empresas las condiciones de trabajadores por cuenta ajena. Viven en una especie de limbo como trabajadores autónomos. Y también es una cuestión que yo quiero plantear, un cierto fracaso social que hemos tenido todos, porque aquí ha habido actuaciones de la Inspección de Trabajo, la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, la denominada Ley Rider, y mayoritariamente siguen todos al margen de la relación laboral, mayoritariamente siguen todos como trabajadores, como por cuenta propia. Eso quiere decir, bajo mi punto de vista, que algo está fallando en este control. Pero bueno, en cuanto al paso fundamental que se dio, que fue que el Tribunal Supremo determinara que estábamos ante una relación laboral, bueno, vino ya la Ley Rider, yo sobre eso no voy a hablar, no soy especialmente partidario de ella, porque bueno, creo que ya estaba en los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero bien, todo esto se originó por actuaciones de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, y concretamente la Inspección de Trabajo en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, fue la que empezó a poner, a extender actas, a cursar altas de oficio en relación con estas personas a las que se le estaba negando la condición esencial de cualquier trabajador, que es su propio reconocimiento como tal. A partir de ahí ya viene todo el resto de derechos en materia de tiempo de trabajo, en materia de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Pero ha sido a través de actuaciones modestamente iniciadas en algunas provincias, concretamente, insisto, en la Comunidad Valenciana, luego seguidas en otras zonas de España, lo que ha motivado que al final, bueno, haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo, haya habido una ley que haya declarado el carácter laboral de ese tipo de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, este camino que emprendemos, o que emprendimos en aquel momento, podría ser útil también para hacer frente a situaciones de abuso o de restricciones de derechos que pueden estar sufriendo los trabajadores, ya más concretamente en este ámbito, ¿no? Porque los repartidores, digamos, permanecían y permanecen desgraciadamente, como decían muchos, al margen del reconocimiento de la relación laboral, pero bueno, ahora lo que nos vamos a ocupar en esta sesión es de aquellos que sí que tienen reconocida esa condición. Pero no olvidemos que hay muchos que ni siquiera tienen la condición de trabajadores por cuenta ajena, que van a tener que acudir a la Inspección de Trabajo o que van a tener que acudir a la jurisdicción social para que obtener una resolución favorable que les reconozca esa condición. Bien, hecha esta introducción, esto, me parece que este no era el orden que yo tenía, era un poquito más para atrás, a ver, lo estoy dando al revés, aquí. Ahí. Vale. Sí. Bueno, en cualquier caso, la primera que se ha debido perder en el limbo de los correos que enviamos, algo por el estilo. En cualquier caso, no era más que por centrar la cuestión, acudir digamos, a las normas que tenemos sobre desconexión digital y garantía de los derechos digitales, ¿no? Que ya se ha mencionado anteriormente por el anterior ponente, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de cosas que no recuerdo exactamente cómo se llama, y por otra parte su traslación en el ámbito estrictamente laboral al artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. ¿Le paso con el curso? Ahí. Vale, aquí está. Pues actuaremos con esto, ¿no? Este es, digamos, el marco normativo en el que se reconoce la existencia de estos derechos, insisto, no solo para, como ponemos aquí, no solo para trabajadores por cuenta ajena, para relaciones laborales, sino también para empleados públicos, y luego su traslación en el ámbito laboral al artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 18 de la Ley 10/2021 sobre trabajo a distancia. Este es el marco normativo que nos encontramos con reconocimiento de estos derechos. Y los derechos ya sabemos cuáles son. La intimidad en el uso de los equipos informáticos
puestos a disposición por el empleador. Esto es importante. El empleador te da, porque te dé un ordenador portátil o porque te dé un teléfono móvil, bueno, esto es un medio de la empresa, bueno, yo puedo controlar qué haces, con quién contactas o qué páginas te descargas o qué páginas entras, etcétera, etcétera. No, hay un derecho a la intimidad. Esto me parece uno de los grandes avances de esta normativa, incluso en relación con aquellos equipos que te están dando y que no son propiedad tuya, que son de la empresa. El derecho a la desconexión digital, que es el objetivo básico de este Congreso, y el derecho a la intimidad en los dispositivos de vigilancia y geolocalización. Y luego se produce, como decíamos anteriormente, una aplicación para el trabajo a distancia por la Ley 10/2021. Pero insisto, y como veremos ahora, no estamos hablando exclusivamente de trabajo a distancia cuando hablamos de desconexión digital. Bien, la Ley Orgánica de Protección de Datos nos viene a decir que las modalidades de derechos se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, al acuerdo entre representantes de los trabajadores, entre la empresa y los representantes de las trabajadoras. Pero nos tenemos que hacer la gran pregunta: ¿qué ocurre si la negociación colectiva no establece una regulación al respecto? O si no se ha producido un acuerdo entre la representación de los trabajadores y la empresa sobre cómo ejercer el derecho a la desconexión digital. ¿Quiere esto decir que una empresa no deba realizar una política adecuada en esta materia? Yo creo que la respuesta claramente es negativa. Las empresas están obligadas, aquellas empresas que en su actividad o en el desarrollo de la misma o en su forma de organización sean susceptibles, su propio funcionamiento, de establecer contactos con los trabajadores fuera de las horas de trabajo o fuera del centro de trabajo, a establecer una política que reconozca y que garantice estos derechos. Porque claro, si no sería muy fácil. No establecemos un marco en la negociación colectiva, no lo regulamos, no acuerdo con los representantes de los trabajadores, bueno, yo no regulo esto. No, tú tienes que garantizar ese derecho. Y para garantizar ese derecho, como vamos a ver luego, hay que fijar unas reglas. Y esas reglas, si no se han acordado porque no existe ese marco de negociación colectiva o porque no existe representación unitaria de los trabajadores. No olvidemos que en España, desgraciadamente, somos un país, bueno, afortunadamente, somos un país de pymes, de micropymes, y que hay muchísimas empresas que carecen de representación unitaria. O incluso empresas que no son tan pymes, que tienen ya un cierto volumen, que carecen de representación unitaria. Aquí todavía te llevas sorpresas. Nosotros en las actuaciones que hacemos diariamente en el Instituto de Trabajo, empresas de más de 100, 120 trabajadores, que nos encontramos también en la provincia de Castellón y que no tienen representación unitaria de los trabajadores. Lógicamente ahí no cabe un acuerdo sobre los acuerdos con las representaciones sindicales. Pero las empresas deben necesariamente poner en marcha esta política que garantice el respeto a los derechos de desconexión digital. Porque es que si no, no van a poder garantizar ese derecho y no van a poder reconocer ese derecho. Bien. Cuestiones para mí básicas, antes de entrar propiamente en lo que es el control administrativo. Es imprescindible en estos ámbitos que distingamos lo que es tiempo de trabajo y lo que no es tiempo de trabajo. Eso fundamentalmente por lo que se refiere al trabajo a distancia. Antes lo decía Enrique Nunez. Bueno, trabajo a distancia no quiere decir que estés todo el día, que puedas trabajar más o menos a la hora que quieras, que puedas estar todo el día a disposición de la empresa. Hay que distinguir lo que es tiempo de trabajo y lo que no es tiempo de trabajo. Trabajo a distancia y también fuera de ese trabajo a distancia. ¿Hasta dónde llega la obligación del trabajador de prestar sus servicios para la empresa? ¿Hasta qué punto temporal llega? Fuera de ahí ya entraríamos en el ámbito de actuación, en el ámbito de intervención de estos derechos de la desconexión digital. Para mí, lo pongo aquí, es fundamental la determinación de un procedimiento de registro de jornada. El registro de jornada, que como sabéis se instauró con carácter obligatorio en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores recientemente, que formó una polvareda tremenda. Bueno, en fin, algunos tuvimos que hacer labor de apostolado en muchos foros, especialmente empresariales, que parecía que se iba a abrir el mundo bajo sus pies porque se estableciera esta obligación del registro de jornada, que existía exclusivamente para los contratos a tiempo parcial anteriormente. Posteriormente el Tribunal Supremo dijo que no era generalizable, hasta que se produjo la modificación la introducción del apartado 9 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. El registro de jornada tiene diversas vías de implantación: negociación colectiva, acuerdo con la representación de los trabajadores. En última instancia, si no se ha producido uno de estos instrumentos, tendrá que ser la empresa quien determine cómo se realiza este registro de jornada.
El cómo se realiza este registro de jornada no es una cuestión meramente instrumental. Tiene efectos fundamentales en cómo realmente va a incidir sobre el tiempo de trabajo. Cuándo se va a medir, cómo se va a medir, las pausas que se van a medir, etcétera, etcétera. Por eso, nosotros, en relación con cualquier actuación que hagamos para determinar si se está respetando este derecho de desconexión digital, si se están produciendo vulneraciones del tiempo de trabajo, tenemos que acudir a cuál es ese procedimiento de registro de jornada. Desgraciadamente, la situación, lo que vemos en el día a día de las empresas en España, es que el registro de jornada se lleva de forma, o de manera, mejor dicho, exclusivamente formal. Todavía la inmensa mayoría de las empresas llevan un sistema de registro, aquí hay varias compañeras que podrán, imagino que estarán de acuerdo conmigo, llevan un registro fundamentalmente manual, con una firma de entrada y salida. Aquí todos somos trabajadores suizos que entran a las 8 de la mañana hasta las 14 horas y de las 15 hasta las 17:00, ¿no? Eso, insisto, yo cuantificaría en más del 80% de las empresas, ¿no? Por tanto, la virtualidad queda es bastante discutible. Pero bueno, es fundamental cómo se ha determinado ese registro de jornada para ver en qué momento ya nos encontramos fuera de la jornada de trabajo y podemos exigir la aplicación de estos derechos. Como decía anteriormente, la desconexión va también mucho más allá de lo que es el trabajo a distancia. Me parece que hay una focalización. Bueno, es que el que trabaja en su casa tiene que desconectar, ¿no? El que trabaja en su casa y el que no trabaja en su casa. El que llega a su casa después de no sé cuántas horas de trabajo, pues tiene derecho a no recibir correos, a que no le manden WhatsApp, llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo con esto de los correos, ¿no? Porque muchas empresas que te dicen, bueno, yo es que puedo mandar el correo y con él cuando quiera. No. Se hablaba antes por parte de Enric Nontadeo de algunas prácticas, ahora veremos también alguna, aunque puede ser un poco reiterativo, ¿no? A determinados puestos, determinadas empresas, un trabajador se siente constreñido a responder un correo que reciba a las 9 o a las 10 de la noche. No, yo te lo he mandado, por eso mucho cuidado con esto, ¿no? Y esto no puede quedar solo en la voluntad del jefe o del empresario o de quien sea de no mandar el correo, ¿no? Tiene que haber unas pautas y unas normas que establezcan que eso no se va a poder hacer. Pero insisto que es fundamental que desconectemos, ya que hablamos de desconexión digital, el cumplimiento de estas obligaciones y el respeto de estos derechos del fenómeno del trabajo a distancia de la gente que trabaja en su casa, que es predicable para todo el mundo, insisto, que sea susceptible en su actividad de recibir comunicaciones fuera del horario de trabajo por parte de sus empleadores. Una pregunta para mí importante, ¿no? ¿Supone esto la proscripción de la comunicación entre empresario y trabajador fuera del centro de trabajo y del horario de trabajo? No se pueden poner puertas al campo, evidentemente, esa comunicación en muchas ocasiones se puede producir, ¿no? Hay una resolución importante del Parlamento Europeo del año pasado, de enero del 21, dice que hay que atender a un principio de razonabilidad de los contactos, ¿eh? Marca un poco el criterio de cómo la negociación colectiva o en última instancia las decisiones empresariales deben regular esto, que los contactos sean en todo caso razonables. Y como yo pongo aquí, han de establecerse previamente las reglas del juego. Tenemos que saber cuáles van a ser esas reglas del juego. En qué momento, en qué situación, en qué circunstancia, con qué fin o con qué objetivo un empresario va a poder dirigirse fuera de los horarios de trabajo a un trabajador, ¿eh? Y si no están esas reglas del juego, bajo mi punto de vista, ese empresario está extralimitándose y está vulnerando este derecho a la desconexión digital. Insisto, determinar con carácter previo en qué supuesto se puede establecer el contacto. Siempre, insisto, con carácter previo. Por ejemplo, estos son meros ejemplos. Puede haber muchos casos, situaciones de fuerza mayor, emergencias que se puedan producir en la empresa, los supuestos de guardias localizadas, de aquellos trabajadores que tengan un sistema de guardia de atender, por ejemplo, determinadas reparaciones o determinadas emergencias que se puedan producir y que tengan para eso a disposición pues, un teléfono, un equipo informático, etcétera, etcétera, que se le pueda localizar. La situación de los trabajadores con plus de disponibilidad, que es algo que a mí me preocupa y me inquieta, porque nosotros hemos visto que en muchas ocasiones se confunde por determinadas empresas que a un trabajador se le abona un plus de disponibilidad con que puede hacer todas las horas que les dé la gana. Bueno, no es que tiene plus de disponibilidad, está cobrando 400 euros más al mes porque tiene un plus de disponibilidad. No, el plus de disponibilidad
Lo que puede en todo caso es compensar que en un momento determinado a ese trabajador tú puedas recurrir a él, pues si hay una avería en una máquina o hay una determinada emergencia, etcétera, etcétera. Pero todo eso ha de quedar previamente determinado. O los supuestos de distribución irregular de la jornada. También se prevé en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad que haya una distribución irregular de la jornada y que con determinados periodos de preaviso el empresario pueda avisar al trabajador de que hay que acudir. Bien. Eso es posible, no vulneraría el derecho a la desconexión, pero en todo caso tienen que estar establecidas previamente esas reglas del juego, las condiciones, y una retribución específica, lógicamente. O sea, si a ti te van a poder llamar un fin de semana para que vayas a atender una avería que hay en un horno, en una azulejera, pues tú tendrás que tener una compensación previa, no solo por el hecho de que vaya a ser que te vayan a pagar las horas extraordinarias. Ojo, esto no quiere decir, estas serán horas extraordinarias o lo que sea. Esto estará afectando a la jornada de esta persona, esto será tiempo de trabajo. Será tiempo de trabajo en cualquier caso. Pero por el mero hecho de estar localizado, hablaba de las guardias localizadas, hablaba de esa disponibilidad, tiene que haber esa compensación. La compensación y previamente eso estar establecido. Y por supuesto que no tenga carácter abusivo. Y cuando hablo de carácter abusivo os traigo aquí un ejemplo de una reciente sentencia de este año de la Audiencia Nacional que ha declarado la nulidad de unos acuerdos individuales de una empresa de 1.300 trabajadores, no es una pequeña cosa, que pactaba en todos los contratos de trabajo la cláusula que tenéis ahí puesta en cursiva, ¿no? Podría dirigirse a los trabajadores en situaciones de urgencia y definía como situaciones de urgencia prácticamente cualquier situación de necesidad productiva de la empresa. Evidentemente, eso no puede ser. Por tanto, la Audiencia Nacional consideró que poniendo en juego los derechos y teniendo en cuenta este derecho a la desconexión de los trabajadores, se declaró la nulidad de esta cláusula. Esto no es de un convenio colectivo, no es de un acuerdo colectivo de empresa, pero sí es de unos acuerdos que se les tenía que firmar a los trabajadores con todos los contratos de trabajo. Y se declaró la nulidad porque se consideraba abusivo. Por tanto, cuando hablamos de que en ausencia de convenio colectivo o en ausencia de acuerdo con la representación unitaria de los trabajadores o sindical, la empresa deberá fijar las reglas, pero dentro de un orden. No en ningún caso vaciar de contenido el derecho como ocurrió en este caso. Algunos otros ejemplos: sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara un despido improcedente porque se despidió a un trabajador por incumplir instrucciones que se le mandaron por correo electrónico mientras estaba de vacaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha entendido que este despido es improcedente. También del mismo tribunal, en este caso daba la circunstancia de que se había producido mientras la trabajadora se encontraba en situación de incapacidad temporal. El desatender instrucciones que se le habían dado por correo electrónico en este periodo. Estamos ante un reconocimiento judicial de estos derechos de los que estamos hablando en esta mañana. En cuanto a la titularidad del derecho, como decíamos antes, trabajadores y empleados públicos. Cuando hablamos de empleados públicos, que no somos pocos en este país, quiero hacer una matización. El control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con los empleados públicos, funcionarios, concretamente de los funcionarios, personal que tengamos relación estatutaria con alguna de las administraciones públicas, se puede realizar exclusivamente en relación con el ámbito de la prevención de riesgos laborales, no en el ámbito estrictamente laboral. Cuando pudiera ser un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, podemos actuar en relación con funcionarios públicos, no en el ámbito estrictamente laboral, que carecemos de competencia. Nos guste o no, desde un punto de vista legal, esto es así. Bien, la aplicación, cierta gradualidad, lo decíamos anteriormente, fijada con carácter previo, en cuanto la intensidad del reconocimiento o de la efectividad de este derecho por parte de los trabajadores, de unos trabajadores y otros, y como nos dice aquí también en una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tiene que haber lógicamente un régimen especial para los altos directivos. Directivos con una relación laboral especialísima, como sabéis, pero relación laboral al fin. Y también titulares del reconocimiento de este derecho por la propia Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero un régimen especial para los altos directivos se prevé en esta sentencia. Bien, papel determinante de la negociación colectiva, lo decíamos anteriormente. Yo aquí traía unos ejemplos de algunas buenas prácticas empresariales, pero voy a pasarlo porque
creo que son los mismos, debemos beber todos en las mismas fuentes, hoy en día eso es bastante frecuente, que ha traído Enric Nondedeu, más o menos, en cuanto a bloqueos de servidores a determinadas horas, bloqueos de móviles de los trabajadores de Volkswagen entre determinadas horas, que se les bloquean los móviles de empresa. Estos son algunas buenas prácticas empresariales. Bien, vamos a la cuestión, digamos, un poco nuclear de mi intervención, es cómo se produce el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En primer lugar, como os digo aquí, esto supone un cambio de paradigma para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros estamos acostumbrados, yo llevo más de 30 años en esto, claro, estás acostumbrado a ir a obras de construcción, estás acostumbrado a talleres, estás acostumbrado a ir a bares y controlar las condiciones de trabajo que ahí se producen, tanto desde el punto de vista de prevención, de jornada, trabajadores, etcétera, etcétera. Pero las vulneraciones a los derechos de los trabajadores que nos podamos encontrar en este ámbito no se van a producir en el centro de trabajo, precisamente. Se van a producir o en el ciberespacio o en el metaverso, efectivamente, o vete tú a saber dónde, o en casa de una persona que esté en su casa en pijama y zapatillas, ¿no? Por tanto, esto dificulta muy especialmente las cuestiones de control. Aquí también quería hacer una referencia. Es la inmensa mayoría de las actuaciones que hagamos, que no son muchas de momento, pero alguna hay, o que podamos hacer en esta materia, van a ser consecuencia de denuncias. Es muy difícil que se pueda, aunque podría hacerse, desde luego os garantizo que de momento no se ha hecho, planificar actuaciones en este sentido, que podría hacerse, y quizá no a mucho tardar se hagan, bueno, en determinados ámbitos o sectorializando las empresas o por número de trabajadores, que se pudieran programar actuaciones de la Inspección de Trabajo. ¿Qué política tiene usted? Odio la palabra y no lo de implementar, siempre tengo que buscar. Implantada para garantizar la desconexión digital. Tiene que hacerlo. ¿Cómo reconoce y respeta? Insisto, en aquellas empresas que sean susceptibles de contactar con sus trabajadores, que son prácticamente todas. O sea, que pensamos que es una minoría, ¿no? Prácticamente todas. Existo al camarero que se le llama 20 mañana, luego se le pone un WhatsApp, oye, que te cambio el turno. El otro día estuve visitando yo una hamburguesería aquí en Villarreal, y unas cosas que te denunciaban es que les llaman de un día para otro, que les cambian. Oye, esos tienen que tener una política, independientemente ya de que entremos en los tipos de contrato a tiempo parcial, si está siendo un contrato a llamada o no, eso es otra cuestión. Pero tienen que tener una política de respeto a esta desconexión digital, que permita que el trabajador pueda estar en su casa tranquilamente sin la expectativa de que le llamen, ¿te vienes mañana? No, a ti te tocaba trabajar dentro de 3 días, no, pero te vienes mañana, ¿no? Pues eso tiene que estar. Y esto es con carácter general. Entonces eso se podrían planificar y programar actuaciones, por eso hablaba yo de un cambio de paradigma, porque estamos algo que nos puede desbordar y por eso te decía y te daba la enhorabuena por la iniciativa del Congreso, porque es una situación que se va a generar, que ya se ha generalizado, que ya es general y que parece que vivimos un poco al margen o de espaldas a la misma, ¿no? Y quizás sería deseable también que se programaran estas actuaciones, igual que tenemos programadas actuaciones en planes de igualdad, etcétera, etcétera, ¿por qué no en esto, ¿no? Una planificación de acciones inspectora. Por tanto, de momento, pues actuaremos mediante denuncias, ¿no? Denuncias. Sabéis, el problema de la denuncia es un problema psicológico que tienen para muchos trabajadores. De hecho, bueno, es que yo no quiero que se sepa que denuncia. Bueno, nosotros garantizamos siempre la confidencialidad de nuestra actuación, ¿no? El origen de la denuncia, pero vamos, también hay que ser realistas. Si tú vas a investigar la situación concreta de un trabajador en una empresa, pues la gente tampoco es tonta, ¿no? Se va a pensar inmediatamente que se ha producido como consecuencia de la denuncia. Bueno, ahí está ya también la mayor o menor pericia del inspector o de la inspectora para tratar de, bueno, suavizar la cosa, tratar de disimularla de alguna manera, pero bueno, es muy difícil que eso no llegue a saberse. Pero en cualquier caso, la inmensa mayoría de las actuaciones serán por denuncias. Y luego tenemos el problema también fundamental en estas materias de la cuestión de la prueba. ¿Cómo pruebas que se ha producido? ¿Cómo pruebas que se ha producido esa intromisión? Que a ti te han mandado un correo de terror, que te han insistido determinadas cosas, que has recibido WhatsApps en ese sentido. Y es una cuestión con la que nos encontramos en estas materias y en muchas otras. Por ejemplo, la cuestión más básica de la inspección, que es un trabajador de denuncia que ha estado trabajando sin dar de alta o que hace más horas, ¿no? Y te aporta una serie de pantallazos de WhatsApp acreditando eso. ¿Qué valor le damos a eso o qué valor no le podemos dar, ¿no? Bien, en cuanto al correo electrónico,
el correo electrónico, hay esta sentencia del Supremo de julio del 20 que venía a determinar, bueno, que por supuesto que el correo electrónico es una prueba, ¿no?, hoy en día que puede estar sometido al mismo régimen de cuestionamiento en cuanto a la veracidad o la verosimilitud de los documentos que el resto de pruebas, ¿no?, evidentemente, ¿no? Por tanto, los correos electrónicos pueden utilizarse como medios de prueba. La cuestión más controvertida, insisto, desde el punto de vista de la frecuencia con la que nos encontramos, que cada vez hay más denuncias que te adjuntan como prueba las conversaciones de WhatsApp. Las conversaciones de WhatsApp en sí mismo no pueden ser como tal consideradas una prueba. Y así lo ha dicho, hay una sentencia del Tribunal Supremo, curiosamente de la Sala de lo Militar, que no lo acepta como tal en sí mismo si no hay una contradicción con el propio empresario o con el propio representante de la empresa. ¿Por qué? Porque el WhatsApp es manipulable. Incluso es manipulable no solo la conversación, sino el número desde el que pretendidamente te lo están enviando. Por tanto, nosotros cuando tenemos o hemos de fundamentar una actuación inspectora en una conversación de WhatsApp que nos hayan aportado, lo que tenemos que hacer es citar al empresario y llamarlo, oiga, ¿usted reconoce usted esta conversación? Si te lo reconoce, pues ya tenemos la prueba. Bueno, pero digamos, como prueba de cargo en sí misma, es que he adjuntado unos WhatsApp, porque, lo siento, pero no me vale, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho y hay una serie de garantías, ¿no? Porque me pongo que tiene especial relevancia en las cuestiones del inspector de trabajo y cada vez más. Bien, en cuanto a cómo podemos sancionar los incumplimientos que hayamos detectado, lo primero tenemos que decir que a mí me ha dado envidia cuando Enric Nondedeu ha dicho antes que en Francia han establecido un régimen sancionador. Bueno, aquí no. Aquí se han introducido el artículo 88 de la LOPD y el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, pero no se ha establecido ninguna medida sancionadora. Esto me recuerda como cuando en plena pandemia los decretos leyes de los ERTEs COVID decían que estaba prohibido hacer horas extraordinarias, hacer subcontrataciones y contratar trabajadores, y digo, muy bien, ¿y qué hacemos? Porque se les había olvidado sancionar, la posibilidad de sancionar esos incumplimientos, ¿no? Ahora, de alguna manera, esto se ha corregido ya con carácter general tras el decreto ley 32/21. Bien, pues aquí no hay nada, no hay absolutamente nada, no se ha establecido ninguna tipificación al respecto, como sí se ha hecho en otros ámbitos, en el ámbito de la igualdad, etcétera, etcétera. Aquí no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? ¿Qué entendemos? Que en general hay dos posibilidades, ¿no? La primera es que el no establecimiento de estas medidas o la vulneración del derecho constituye una infracción de tiempo de trabajo, porque están alterando el tiempo de trabajo de los trabajadores, ¿no? Están vulnerando los límites del tiempo de trabajo que tienen esos trabajadores. Entonces, claro, esto es un ámbito universitario, jurídico, cualquiera que conozca la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que es, digamos, nuestro código sancionador, bueno, pues, ¿qué artículo tenemos? Pues tenemos el artículo 7.5, que es el que tipifica estas cosas. Pues no, señor, no podemos aplicarlo. No podemos aplicarlo, y esta es una vieja lucha que tengo yo, porque la LISOS ha querido ser tan precisa en todo, ha querido concretar todo, que cuando tanto concretas te dejas cosas fuera. Entonces, esto es una transcripción literal, esto no es opinión, esto es directamente del BOE. La transgresión de las normas y tal, y vedlo subrayado, a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores. Como hoy no está el 20, no podemos actuar como infracciones en materia de tiempo de trabajo. Porque no podemos hacer aplicaciones extensivas de las normas sancionadoras por un principio claro de derecho penal y de derecho administrativo sancionador, ¿no? ¿Quiere esto decir que no podemos sancionar estos incumplimientos? No. Podemos sancionar estos incumplimientos porque tenemos otro precepto en la LISOS, genérico, un poco cajón desastre, que es el que se refiere a establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo. Y como esto es una condición establecida legalmente, puede ser sancionable. Hay que dar una pequeña vuelta, pero llegamos al mismo camino. Pero como estamos en un foro técnico, esto habría que decirlo. Tenemos incluso la posibilidad de considerar, dar un paso más, es decir, que no estamos exclusivamente ante una infracción de tiempo de trabajo, sino que se ha vulnerado el derecho a la intimidad. La LOPD reconoce el derecho a la intimidad. Ahora bien, ¿podemos decir que cualquier vulneración en no establecer una política al que te manden correos a las 10 de la noche está vulnerando la intimidad? A mí me parece que esto hay que graduarlo. Y hay que analizar caso por caso, y que no podemos hacer esa generalización. Ahora, en determinados casos de intromisión que podrían ser constitutivos de acoso o no,
porque la intromisión ante determinado grado te puede estar vulnerando la intimidad, ya está bien, ¿no? Con una cosa permanente, persistente de situaciones de tienes que hacer, sin entrar ya en otro tipo de posibles conductas, ¿no? Que sea exclusivamente en el ámbito laboral. Podría decir, oiga, esta persona se le está vulnerando la intimidad. Ahora, ahí el inspector o inspectora lo que tendría que hacer es acreditar muy bien los hechos y justificar por qué son de tal intensidad que esto ha supuesto una vulneración al derecho a la intimidad. Esto, insisto, suponga acoso o no suponga acoso, porque se puede dar incluso el caso de saltar al acoso, de que esto pueda ser un supuesto de acoso, ¿no? Acoso, ciberacoso, no estaríamos hablando de acoso sexual ni por razón de sexo, pero acoso laboral. Un ciberacoso, efectivamente. Pero en todo caso necesitaríamos acreditarlo, porque aquí sí que tendríamos que dar un salto. Actos empresariales que fueran contrarios al respeto a la intimidad, en este caso. Aquí hay un caso, es ya antiguo, pero bueno, en el año 2013 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó un acta del Inspector de Trabajo y Seguridad Social que entendía que había sido un supuesto de acoso y de vulneración de la intimidad de los trabajadores el hecho de que se les obligara a llevar un teléfono con un acelerómetro que indicaba los momentos que estaban andando, que estaban en movimiento y que debían llevarlo en casa y mantenerlo cuidado y mantenerlo en adecuado estado. Esto se sancionó por parte de la Inspección de Trabajo, se consideró infracción muy grave por vulneración del derecho a la intimidad y fue confirmada por esa sentencia del TSJ de Cataluña del año 2013. Bien, y por último, en materia de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora hemos visto ámbito estrictamente laboral, derecho a la intimidad, derecho al tiempo de trabajo, pero ¿cómo puede incidir todo esto en materia de seguridad y salud en el trabajo, que también se ha hablado antes por parte de Enric Nomdedeu? Bueno, en primer lugar, decir, como os decía anteriormente, que lo que abordemos por prevención de riesgos laborales también sería aplicable a todos los funcionarios públicos, porque ahí sí que tenemos competencia para actuar, no para sancionar, pero sí para hacer requerimientos de obligado cumplimiento por parte de las administraciones públicas. Bien, todas estas cuestiones, el trabajo a distancia, la fatiga informática, las situaciones de hiperconectividad, pueden desembocar en situaciones de lo que llamamos aquí de tecnoestrés o el burnout, bueno, lo pongo en inglés porque en inglés se utiliza ya el síndrome del quemado, ¿no? O sea, puede derivar en esto, ¿no? O sea, y esto es algo real, absolutamente real, y frente a esto las empresas tienen que actuar y lo primero que tienen que hacer, como en todo riesgo laboral, y esto estaríamos en el terreno de los riesgos psicosociales, y que os cito un criterio, el criterio técnico 104-2021 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre los riesgos psicosociales. Esto tiene que ser previamente evaluado, ese riesgo, por parte de la empresa, con carácter obligatorio. Y aquí, y en torno también un poco el mea culpa por parte de la Inspección de Trabajo, que parece que esto de la evaluación de los riesgos psicosociales siempre lo dejamos un poco como de lado. Bueno, lo último, que la pedimos solo cuando tenemos denuncias de acoso o de mal ambiente laboral en alguna empresa, pero no con carácter general. Siempre pedimos la evaluación de riesgos, cómo están las instalaciones, la luz, las máquinas, los equipos, etcétera, etcétera, pero esto lo dejamos un poco de lado, ¿no? Y luego, bueno, te traen unas evaluaciones que son todas, pues la inmensa mayoría copia y pega. Bueno, por cierto, como las demás también. O sea, no son especialmente peores las de riesgos psicosociales que el resto de materias. Pero esto debe, en todo caso, estar evaluado y deben adoptarse medidas de la empresa en la planificación de la acción preventiva. Y esto, si no se hace, y dar una formación específica a los trabajadores en esta materia. Y si no se hace, esto es susceptible de ser sancionado por infracciones graves, por no haber evaluado, no haber planificado o por no haber proporcionado a los trabajadores la formación adecuada en su caso. Y nos encontramos, por último, ante la posibilidad de que todas estas situaciones, el burnout, tú lo has pronunciado mucho mejor que yo, el tecnoestrés o todas estas situaciones, pues esto originen daños a los trabajadores, que esto ya genere unas lesiones. En este caso no serían lesiones directamente físicas, pero sí serían riesgos, efectivamente, serían psicosociales y que haya generado unas lesiones. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué otra reacción se puede tener aparte de las posibles sanciones a las que hablaba anteriormente? Lo he dicho de otra manera, ¿cabría la imposición del recargo de prestaciones en materia de seguridad social? El recargo de prestaciones en materia de seguridad social, para quien no sepa, es, digamos, la medida más potente con la que cuenta la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, porque supone que ante cualquier lesión que sufra el trabajador por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional
y que esto se derive de un incumplimiento de las obligaciones empresariales, va a tener un recargo en todas las prestaciones entre un 30 y un 50%, que además no puede ser ni compensado ni asegurado. Por tanto, debe ir a cargo directamente de la empresa y se paga en un solo acto al INS, que luego va pagando al trabajador mensualmente. Bien, esto por tanto, fijaos el calado económico que tiene, ¿no? Para las empresas. ¿Podríamos imponer este recargo o proponer, porque es el INS el que lo impone, este recargo de prestaciones? Bien, lo primero que tendríamos que tener claro es que estamos ante una contingencia profesional. Tendría que haber una declaración del INS o del juzgado social reconociendo la lesión, la ansiedad, la enfermedad que haya tenido el trabajador como profesional. A partir de ahí, si podemos establecer una vinculación, un nexo causal entre esa lesión y un incumplimiento empresarial previo, podríamos imponer el recargo de prestaciones, igual que lo imponemos cuando un señor se cae desde un andamio sin barandilla. Si podemos acreditar esa relación causal con ese incumplimiento. Y aquí, muy importante, y esto es un salto que dio el Tribunal Supremo ya, esta sentencia del año 14, no necesitaríamos que se hubiera incumplido necesariamente una norma de prevención de riesgos laborales. Podría ser una norma laboral como las que estamos hablando. Una norma laboral como la que estamos hablando, que supusiera una situación de acoso, de atentado a la intimidad, a la dignidad, un ciberacoso del que hablabas tú antes, y que esto haya llevado a esta situación de enfermedad de esta persona, que al no estar reconocida como enfermedad profesional habría que catalogarlo como accidente de trabajo, pero que se ha producido por ese incumplimiento empresarial. Y se da el salto de, aunque no sea norma específica de prevención de riesgos, sí que cabría la imposición del recargo. Y como creo que me he pasado un poquito, agradeciendo la atención y pidiendo disculpas por este exceso, muchas gracias a todos. Muy bien, Juanjo. Bueno, excelente, ha sido un placer oírte. Bienvenido otra vez a la que ha sido tu casa durante muchos años como profesor asociado. Que me consta que has estado aquí en la Jaume I, y creo que su intervención ha sido excelente para fiscalizar una cuestión que parece que es invisible, ¿no? Como decía anteriormente, parece que la desconexión digital es algo que no está, pero está latente y que se debe poner coto. A lo que ha señalado, y también al hilo de lo que ha señalado Enric Nomdedeu, los riders, a partir de la ley Rider del 17 del 21, esta ley ya se presume laboral, ¿no? Esta relación, y la disposición adicional 23º del Estatuto se señala esta cuestión, la presunción de laboralidad de estos repartidores. Por tanto, estas personas deben ser asalariadas, deben tener una política de prevención y deben tener también un convenio colectivo para que se les aplique y que se les proteja. Y como tal, creo que estos falsos riders han de ser exterminados, ¿no? Han de ser acotados para evitar que sean trabajadores ficticios asalariados, ¿vale? Luego también, al hilo de lo que ha señalado Juanjo, que estoy totalmente de acuerdo, es necesario que las empresas redacten políticas de forma obligatoria, dando previa audiencia a la representación legal de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas no tienen poder de negociación, no tienen comités, no tienen delegados, y bueno, en estos casos pues es recomendable que exista, si es posible, una comisión ad hoc, 3 trabajadores que al menos estén en el centro de trabajo y que ayuden a redactar estas políticas. El registro de la jornada es clave. El control del registro, que yo creo que es un binomio inseparable entre la desconexión digital y el registro de la jornada. El teletrabajador, a través de sistemas VPN, en el momento que accede a su ordenador, a la aplicación, empieza a computar su hora. Está fichando digitalmente. Por tanto, el trabajador también tiene la posibilidad de desconectarse de estos dispositivos y sin tener ningún tipo de problema. Y también yo voy a lanzar una pregunta, aprovechando que está y bueno, esperando que no chafar mucho a los ponentes, porque creo que es conveniente estas cuestiones. Me gustaría que Juanjo, en su labor de inspector, me gustaría que me dijera si cabe la posibilidad, porque estoy recibiendo consultas de trabajadores, de abogados, laboralistas, que me están señalando que si puede vehiculizarse la extinción voluntaria indemnizada del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, ya saben que cuando las empresas incumplen gravemente sus obligaciones, el trabajador puede voluntariamente
solicitar la extinción de su relación laboral. Por tanto, un trabajador con signos de fatiga, un trabajador en el que está recibiendo abusivamente correos electrónicos, se nota claramente, creo yo, desde mi punto de vista, que la empresa está incumpliendo con su obligación tanto preventiva como de política de redacción de desconexión digital. Por tanto, esa pregunta, si podría incardinarse el artículo 50 como una extinción voluntaria indemnizada, no sería una baja voluntaria del trabajador, no sería ninguna dimisión, sino sería una extinción indemnizada con el mismo carácter que si fuese un despido improcedente. Esto por una parte. Y por otra parte, también el tema de la prueba, me gustaría que me dijera, para los teletrabajadores existe la inviolabilidad del domicilio, ¿vale? Entonces, esta persona que se ha accidentado yendo del ordenador al lavabo y la sentencia ha declarado que ha sido un nexo causal entre el accidente, aunque fuese al lavabo de su casa, entonces, aquí como el inspector de trabajo, ¿cómo puede, en primer lugar, exigir la evaluación de riesgos? ¿Cabe un técnico de prevención que acuda al centro de trabajo, que es el hogar, donde está prestando servicios? Y en casos de prueba, ¿cómo puede determinar que la persona trabajadora se ha accidentado y ha sido por motivo laboral? Entonces, estas dos cuestiones, Juanjo, que espero que no te hayan, que han sido inesperadas, pero bueno, han sido motivadas por tu intervención. El artículo 50. Inesperadas e interesantes. Vale, gracias. El artículo 50 sería una vía a explorar, a ver los tribunales, claro, porque eso tendrían los tribunales que aceptarlo. Estaría dentro de los supuestos del 50 de incumplimiento contractual grave y culpable por parte del empresario, que en este caso tendría que afectar a la promoción y formación profesional del trabajador. Yo creo que habría, si se pudiera ligar por ahí, podría, pero esto tendría que ser los tribunales. Un juez avanzado podría decir que sí, que estos supuestos se han incumplido de tal manera que podría ser, ¿no? Lo que pasa es que probablemente a lo mejor exigirían una cierta actuación previa del trabajador. Bueno, usted ha reclamado de alguna manera antes, ¿no? O sea, claro. No directamente, aquí tengo todos estos correos, no sé qué ha hecho usted previamente antes, ¿no? Ha protestado, ha solicitado, ha acudido a la representación de los trabajadores, ha acudido incluso a la inspección de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay que dar saltos, ¿no? Como veíamos aquí, un incumplimiento laboral puede terminar estrictamente laboral, ¿no? Puede terminar una patología que sea susceptible de poner un recargo, ¿no? ¿Por qué no? No me repugna, pero bueno, habría que encontrar un jugador social osado, claro, que aceptara esto, porque esto lógicamente requiere un pronunciamiento judicial. Y en cuanto a la inviolabilidad del domicilio, a ver, la inviolabilidad del domicilio está ahí, el artículo 18 de la Constitución española, pero si a nosotros nos dan permiso para entrar, podemos entrar. Si nos da permiso el trabajador para entrar a su domicilio, por escrito siempre, porque aquí no nos la vamos a jugar jamás. Esto para nosotros es una línea roja. O sea, tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las empleadas de hogar, tenemos muchas denuncias que tenemos el problema de la inviolabilidad del domicilio, pero claro, ahí el domicilio es el del empleador. El domicilio es el del empleador, pero aún así cabe la posibilidad de que el empleador, por escrito, te autorice para entrar en el domicilio y que puedas realizar la actuación. Esto se podría hacer. Ahora, para ver si un trabajador que está trabajando en su casa se ha caído, claro, lo que pasa es que ¿a quién le sería exigible las condiciones de trabajo en su casa? Yo creo que sería el propio trabajador. No se podría ser exigible al empresario que estuviera el suelo, que no fuera resbaladizo, por ejemplo, o que el niño no se hubiera dejado el patinete por medio y que se hubiera tropezado, luego se caiga y se rompa la tibia y el peroné, ¿no? Yo eso lo veo bastante complicado. Ahora, que pueda haber no que pueda, sino que deba haber una evaluación de riesgos específica, sí, sin duda, y que frente a los riesgos específicos que tiene el trabajo en el domicilio, un técnico del servicio de prevención pueda decir cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Pero claro, le deberá facilitar siempre la entrada el trabajador, si quiere, claro, porque eso sí que es algo absolutamente voluntario. Un empresario siempre puede decir, bueno, yo he mandado al servicio de prevención que vaya allí y no lo han dejado entrar, puedo evaluar hasta donde puedo evaluar, ¿no? Pero las cuestiones, digamos, directamente más controlables por el empresario, que sean las referidas a tiempo de trabajo, tecnoestrés, etcétera, etcétera, para eso no hace falta acudir a los centros de trabajo, a los domicilios, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Muchas gracias, Juanjo. Excelentes intervenciones, y vamos a dejar el micrófono a un tocayo, Juanjo, del grupo de investigación emergente de la subvención de la Generalitat Valenciana,
ha venido al Congreso, un miembro del grupo, y también va a plantear una pregunta. Muy bien, muchas gracias. Quería plantearle una pregunta a mi tocayo. No fácil de resolver, ya lo digo. Le doy las gracias primero por su exposición, que ha sido muy buena, muy aclaradora en muchos conceptos. Muchas gracias. La inspección de trabajo no solo tiene el poder sancionador, sino también el poder de ayuda a las empresas. Y aunque Francisco también me ha pisado mi pregunta aparte, yo iba por esa parte. Le explico, yo soy responsable de un servicio de prevención de una empresa con 8.000 trabajadores. No está mal. Claro, yo plantear 8.000 visitas a 8.000 domicilios. Claro. Domicilios, 1, comunicados. 2, vamos a ver en qué domicilio está ahora. Porque yo puedo comunicar mi domicilio y luego ir a trabajar a la casa de mi novia, de mi novio, de mis padres, de la querida, del querido. O incluso, como dicen los anuncios en televisión española, en televisión que se ven últimamente, de un señor en una furgoneta, yo trabajo donde quiero. El trabajo líquido es un concepto que complica mucho más esto, que no era fácil, y lo complica mucho más. Ese trabajo líquido, claro, ahora lo superponemos con el deber que tiene el empresario, el deber ir dirigiendo, el deber ir vigilando, no solamente en la parte de psicosociología. Por supuesto, tiene una facilidad de poderlo hacer sin tener que visitar el domicilio, pero no nos olvidemos la parte de seguridad, de higiene, de ergonomía. Sí. A mí se me pone el flequillo de punta cuando veo ese anuncio de yo trabajo donde quiera y está sentado en un pastel de naranja en medio de la playa, con un ordenador portátil chiquitín. Y claro, esta persona que se accidenta yendo al cuarto de baño es un accidente laboral. ¿Ligado a qué? A una parte psicológica, psicosocial, una parte de seguridad. Le pongo una línea de vida del cuarto de baño al centro de trabajo, a la mesa de trabajo. Voy a las 8.000 casas. Genera unas dudas sobre todo a los que estamos, no la administración, no la inspección de trabajo. No, sin duda. Y claro, y lo que no podemos llegar, querido tocayo, es a conclusiones absurdas, ¿no? Evidentemente, nadie va a pedir que vayas a 8.000 casas. Bueno, tampoco creo que los 8.000 fueran teletrabajadores, pero es que yo entiendo que determinadas cosas no es necesario. Determinadas condiciones de trabajo que se materializan en domicilios particulares, no es necesario visitar los domicilios particulares. Se podría sustituir de alguna manera, se me ocurre, por una autodeclaración del trabajador de en qué condiciones está trabajando, que esto se remita al servicio de prevención, y que el servicio de prevención le dé, digamos, el visto bueno, si las condiciones son adecuadas o no, y que se fijen también unos parámetros pues, ergonómicos, tipo de silla, distancia con la pantalla de visualización, etcétera, para que eso se cumpla. O sea, con eso sería más que razonablemente cumplido, ¿no? Luego, que pueda haber un accidente de trabajo en esas circunstancias, pues sin duda puede haber un accidente de trabajo, pero el accidente de trabajo tiene una consecuencia. La principal consecuencia del accidente de trabajo, aparte de la lesión que sufra, digamos desde un punto de vista jurídico, es la consideración en materia de seguridad social. Está cubierto el accidente de trabajo. ¿Ya? El trabajador sufre un accidente de trabajo y ya tiene las prestaciones de seguridad social. Que luego nosotros o el propio trabajador puede estar en un recargo de prestaciones, eso ya es algo que se da en un caso muy limitado, muy ínfimo de los supuestos de accidente de trabajo, pues se puede dar acreditando un incumplimiento empresarial. Pero claro, si el incumplimiento de las condiciones de seguridad que ha provocado el accidente se debe a cómo esté un domicilio particular, ¿quién es el responsable de ese domicilio particular, ¿no? Yo creo que nadie va a llegar hasta esta interpretación, hasta el absurdo de poder proponer un recargo de prestaciones en esos casos. Bueno, pero tenemos un accidente de una persona que va a un cuarto de baño. Aquí estamos hablando de una necesidad fisiológica que es aparente porque le sucede con motivo laboral, y el nexo causal se ha visto. Es claramente. Francisco, no me cabe duda de que es un accidente de trabajo. Pero claro, hay que ir a la causa, es decir, ¿por qué se ha accidentado esta persona?
aparte de que iba al aseo, se ha resbalado, se ha tropezado, es porque el empresario, que es el dueño de la vivienda, no ha interpuesto medidas preventivas o ha habido una falta y en el momento que hay una lesión para los trabajadores, el empresario está obligado a hacer una investigación de ese accidente. Está obligado a hacer una investigación de ese accidente. No solamente en la parte legal del empresario. Hay mucha gente que no lo sabe. El empresario está obligado a hacer una investigación. La primera investigación la tiene que hacer el empresario. Y eso forma parte del contenido general de la evaluación de riesgos. Y si de la investigación se deriva que hace falta hacer modificaciones, hacerse. Sí. Arancha, muchas gracias. Arancha, Tina. Sí. La cuestión que me planteo son dos. Primero, una que no tiene que ver con lo que está hablando los dos Juanjos, pero anticipo primero la otra que es más fácil. Primero, puesto que WhatsApp efectivamente no vale como medio de prueba, ¿no podríamos plantearnos el que el trabajador se niegue a tener WhatsApp? Es decir, al final, ¿eso es factible? Confieso que yo no tengo, debo ser pocos, ¿no? ¿Alguno está como yo? No. Pues sin WhatsApp. Es decir, efectivamente no sirve, el correo electrónico sí que sirve para certificar, pues bueno, pues entonces a lo mejor una rebelión generalizada, no usamos WhatsApp, no tenemos un grupo con el empresario, punto, ya está, esa sería una opción. Y luego en relación a esto es que yo creo que hay que replantearse ya de por sí, sé que esto no es muy políticamente correcto, y menos de una persona que está para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero es que yo creo que la definición de accidente de trabajo ya no nos vale. Eso es mi opinión. Es decir, la definición de accidente de trabajo nace en un contexto, nace para un trabajo determinado, en un contexto industrial, tiene una justificación jurídica determinada. Por muchas razones se va produciendo una extensión que comprendemos y suscribimos todos la finalidad de esa idea, pero llega un momento en que hay que hacer quema de rastrojos. Es decir, quememos esto y veamos a ver por dónde podemos encontrar una protección equivalente que tenga un sentido. Es decir, a mí me alegro por la trabajadora que yendo al retrete encuentra una solución a una mayor protección a su accidente. Yo, de verdad, por esa persona me alegro. Pero no deja de ser una situación un poco kafkiana, porque al final el propio empresario se puede meter en nuestro ambiente de trabajo porque dice, bueno, yo soy responsable de que esto sea un accidente tuyo, pues yo voy a ser responsable de que eso estás bien. No quiero que tengas perro, no vaya a ser que el perro te haga caer mientras tú vas al retrete, pongamos por caso. ¿Sí? No puedes tener los juguetes del niño o enciérrate en un búnker o ponte un retrete al lado para si te tienes que levantar. Es decir, es que al final estar utilizando instituciones jurídicas para realidades distintas nos lleva a esto, a cosas auténticamente kafkianas. Eso ya era una opinión, no sé si tú la suscribirás Estoy completamente de acuerdo contigo, Arancha. La situación, yo creo que he dicho antes, nos desborda y estamos con instituciones de principios del siglo XX, ¿no? Que es el accidente de trabajo. La definición yo creo que es la misma, ¿desde cuándo? Desde la ley de accidentes de trabajo, 1900, ¿no? Estamos con la misma definición de toda lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión de consecuencia de un trabajo. Se presume que es en el lugar de trabajo, está, y durante la jornada de trabajo está, se presume. O sea, sí. Ahora, ¿Estamos para esto? No, pero efectivamente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato y a otros muchos gatos? A esto del recargo. O sea, yo también dices, a lo mejor no es políticamente correcto, a mí esto me parece un disparate. O sea, hoy en día, además solo se da en España. O sea, que el recargo no se puede asegurar, solo se da en España, nada más. Nada más. Y yo hace poco, de verdad, hace muy poco, a mí se me abrieron las carnes, estuve a punto de llorar ante un empresario de aquí, de la localidad de Los Rosildos, que no sé si alguno si conoceréis, un pobre hombre que iba con un trabajador por ahí. Sí, el trabajador sufrió una lesión grave y tal, bueno, para eso tuvo la sanción, pero ese señor tuvo que pagar el recargo de prestaciones por una incapacidad absoluta, de un trabajador relativamente joven para toda la vida. Claro, ese hombre ha cerrado la empresa. Ha cerrado la empresa que es su empresa familiar, que era él y su mujer. O sea, ¿estamos haciendo política social con eso? ¿No dejando que esto se asegure? ¿Como pasa en todo el mundo? O sea, pues nada, pues sí, pero
como aquí todo es por endurecer, pues va, tú endurece, que ya verás lo que te pasa. O sea, que por eso sí, y planteamientos como el que tú acabas de decir, sí, tenemos que replantearnos muchas cosas, pero muchas cosas, efectivamente. Y yo, respecto al WhatsApp, si es un medio corporativo o un canal oficial donde el trabajador ha prestado consentimiento de que va a utilizar el medio, puede ser un medio de comunicación, pero siempre con un dispositivo de la empresa y que el trabajador voluntariamente acepte este medio de canal corporativo. Que te he cerrado yo. Sí, es que al tocar se cierra, exacto. En el momento en que el trabajador no acepta este medio de comunicación, que la empresa le otorgue otra alternativa comunicativa menos invasiva, como puede ser un correo electrónico o una llamada, pero siempre al dispositivo de empresa, nunca privado, no mezclemos términos. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a Fernando Vicente Pachés,